Dios les bendiga, hermanos. Qué gusto estar con ustedes en este momento para iniciar juntos nuestro culto, el culto con el tema de salud mental. He estado pensando que el área de salud mental es una necesidad que teníamos, poder tener una enseñanza oportuna a ese nivel. Y bueno, gracias a Dios por la iglesia y por esta gran revelación que ha recibido la iglesia y que hoy por hoy nos enriquece esta palabra. Estoy muy agradecido con Dios porque en lo personal me está ayudando abundantemente a mi familia. También he oído testimonios de mucha gente que puede decir que efectivamente el programa de salud mental se ha convertido en un programa guía para la vida. No solamente en este momento, en esta circunstancia que está viviendo el mundo, sino a partir de este momento, Dios a futuro nos va a seguir enriqueciendo la vida a través de esta enseñanza tan grande, tan maravillosa. Así que vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que nos bendiga en este momento y aprovechando también para dar la cordial bienvenida a tantas personas que nos están siguiendo en Colombia y en muchos otros países que están siguiendo esta señal. Bienvenidos a este programa. Gloria a Dios. Vamos a orar todos. Soberano Dios y Padre Celestial, en este momento agradezco inmensamente tu bondad, tu misericordia, oh Dios, que has tenido, porque has visto nuestra necesidad y has visitado nuestra necesidad a través de tu palabra, Señor. Hoy nos constituimos en asamblea espiritual para recibir, oh Dios, tu bendición a través de todo lo que hacemos, Señor, devocionalmente en este momento, Padre. Y también a la expectativa de recibir el precioso mensaje de la palabra de Dios en este tema en particular, el tema de salud mental. Muy agradecido, Dios, por habernos dado, Señor, en este tiempo algo tan importante que fortalece nuestra vida, fortalece nuestras familias, Señor, fortalece, Señor, una sociedad que tanto necesita, Señor, de programas como estos, oh Dios. Y te pedimos por todas las personas que posteriormente, Señor, podrán llegar a esta reunión y podrán entonces también seguir con nosotros este crecimiento espiritual. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Bueno, hermanos, los invito a leer la Biblia. Vamos a leer en el Evangelio de Juan el capítulo 14 y la lectura la hacemos a partir del versículo 15. Es una lectura base para este tema y desde ya Dios nos está hablando, yo sé que a todos. Muy bien, dice la Biblia: si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Le dijo Judas, no el Iscariote: Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama, no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Os he dicho estas cosas estando con vosotros, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará
todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Versículo 27. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Habéis oído que yo os he dicho, voy y vengo a vosotros. Si me amarais, os habría regocijado, porque he dicho que voy al Padre, porque el Padre mayor es que yo. Y ahora os lo he dicho antes que suceda, para que cuando suceda creáis. No hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí. Mas para que el mundo conozca que amo al Padre, y como el Padre me mandó, así hago. Levantaos, vamos de aquí. Muy bien, hermanos, gracias a Dios por la lectura de la Biblia. Tomen asiento, por favor. Y siempre es bueno, es un consejo que siempre doy a la iglesia y a todos, poder tener el tiempo suficiente para leer y escuchar la lectura de la Biblia. Ese ejercicio tan sencillo aparentemente enriquece, hermanos, nuestra vida y siempre tendremos algo para meditar. Gloria a Dios. Bueno, vamos a seguir disfrutando de nuestro culto a Dios. Vamos a cantar, es parte de lo que podemos hacer y estamos haciendo de una manera muy especial. Por eso vamos a glorificar el nombre de Dios a través de estas alabanzas, de estas canciones dirigidas. Y seguidamente también vendrá con nosotros el pastor Jorge Enrique Orejuela para traernos el mensaje de la palabra de Dios en esta noche. Hasta aquel día y que nunca me abandonará. Echa tu ansiedad sobre él. Echa tu ansiedad sobre él. Obras, ven a Jesús, echa tu ansiedad sobre él. Toda su sangre derramó en la cruz para salvar al más vil pecador. Desde obras, ven a Jesús, echa tu ansiedad sobre él. Toda su sangre derramó en la cruz para salvar al más vil pecador. Desde hoy le entrego, para mí el vivir es Jesús. Echa tu ansiedad sobre él.
si me faltan fuerzas para seguir, si todo lo perdiera te tengo a ti. Acudo a tu presencia para calmar mi ansiedad, y al recibir tu espíritu vuelvo a confiar. Si me faltan fuerzas para seguir, si todo lo perdiera te tengo a ti. Acudo a tu presencia para calmar mi ansiedad, y al recibir tu espíritu vuelvo a confiar. Y es que en tu presencia está el aire que refresca y el pan que me da vida y sana mis heridas. Y es que en tu presencia, mi Dios, encuentro mi refugio y calor, encuentro la palabra que sana el corazón. Si me faltan fuerzas para seguir, si todo lo perdiera te tengo a ti. Acudo a tu presencia para calmar mi ansiedad, y al recibir tu espíritu vuelvo a confiar. Y es que en tu presencia está el aire que refresca y el pan que me da vida y sana mis heridas. Y es que en tu presencia, mi Dios, encuentro mi refugio y calor, encuentro la palabra que sana el corazón. Que me da vida y sana mis heridas. Y es que en tu presencia, mi Dios, encuentro mi refugio y calor, encuentro la palabra que sana el corazón, encuentro la palabra que sana el corazón. Encuentro la palabra que sana el corazón. Que yo
soy nada sin ti, oh fiel Señor. Todo lo sabes de mí, cuando miras el corazón, todo lo puedes ver dentro de mí. Lleva mi vida a una sola verdad, que cuando me miras nada puedo ocultar. Sé que es tu fidelidad que lleva mi vida más allá de lo que puedo imaginar. Sé que no puedo negar que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz. Tus ojos revelan que yo nada puedo esconder, que yo soy nada sin ti, oh fiel Señor. Todo lo sabes de mí, cuando miras el corazón, todo lo puedes ver dentro de mí. Lleva mi vida a una sola verdad, que cuando me miras nada puedo ocultar. Sé que es tu fidelidad que lleva mi vida más allá de lo que puedo imaginar. Sé que no puedo negar que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz. Sé que es tu fidelidad que lleva mi vida más allá de lo que puedo imaginar. Sé que no puedo negar que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz, que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz, que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz. Qué maravilloso culto estamos viviendo. Gracias a Dios porque se disfruta la vida comunitaria. Cuando estamos honrando a Dios, es fiesta.
Para nosotros es una enorme celebración. Es un plan magnífico, un plan incomparable. Es nuestra oportunidad de encontrar el sentido gozoso de la vida y lo hacemos comunitariamente. Por eso agradezco a Dios que nos da estas ocasiones tan especiales en esta jornada de culto en la que además de disfrutar honrándolo a Él y disfrutar la comunión con los hermanos de la forma que podemos establecerla por las circunstancias actuales, tenemos el privilegio de ser trabajados por Él, ser formados a través de su palabra. Hemos hecho una primera parte bonita, canciones maravillosas, oportunas. Yo sé en quién he creído. Es una canción que nos está invitando a echar toda nuestra ansiedad sobre Él y estamos girando alrededor de estos temas que tienen que ver con la preocupación, tienen que ver con el estrés, con la ansiedad, con la angustia. A su tiempo vamos a hablar de la angustia, que es una cosa interesantísima. Y podemos decirlo en la canción y lo hemos dicho. Él tiene interés en que nosotros nos descarguemos en Él y aprendamos a confiar que Él puede descongestionar nuestra vida. Y esa canción que para nosotros es una canción con un sentido especial en la Iglesia Apostólica, desde que comenzamos nosotros este proceso de la Iglesia Apostólica, especialmente cuando comenzamos a darnos cuenta que Dios nos estaba invitando a cosas muy particulares, muy distintas de lo que traíamos. Cantamos, yo pondré un nuevo fundamento. Eso fue una cosa muy significativa, entender que Dios estaba cimentando en nosotros algo nuevo y estaba entonces restituyéndonos o restaurándonos de todos los daños que el ambiente social y a veces religioso nos había hecho en función de tantos manejos inadecuados, que Dios tenía interés de sanarnos, sanar nuestra tierra, darnos oportunidad de restaurar nuestras vidas. Tu presencia, tu mirada son canciones con un gran sentido espiritual. Así que hemos cantado cosas muy significativas. Ahora yo les pido que se dispongan a orar. Vamos a decirle a Dios que nuestro gozo quiere ser complementado con la claridad de su palabra. Que Él nos hable, que nos diga las cosas que pertinentemente nosotros debemos saber, que debemos entender y que nos ayude a reconstruir nuestra vida muy deteriorada a veces por patrones existenciales equivocados, que como el pulgón, el revoltón, que como la langosta, fueron agostando en nosotros las posibilidades de condiciones saludables, pero Dios tiene el plan de restaurar todo eso, como dice la canción, y vamos a decirle a Dios que necesitamos esa sanidad especial de nuestra mente. Padre eterno, te damos gracias por esta reunión, esta jornada especial en la que tú nos has congregado, Señor, de tantos lugares del mundo, de tantos centros espirituales de la iglesia, de nuestra fe, Señor, ambientes en donde tú estás obrando,
creando las condiciones saludables que la gente necesita. Por eso en este culto de salud mental precisamos todos que tú nos hables por tu palabra, porque necesitamos entender cosas que nos ayuden a cambiar los patrones de vida, a restaurarnos en el orden correcto, a salir de la locura en la que de pronto con facilidad hemos caído. Ayúdanos entonces a tener victoria. En el nombre glorioso de Jesucristo, gracias Padre, porque sé que estás haciendo tu obra y nos está guiando a soluciones verdaderas. Porque Señor, es urgente que salgamos de patrones de vida que nos hacen daño y es urgente que diagnostiquemos a tiempo algunas condiciones que nos perturban y están todo el tiempo afectando nuestra posibilidad de desarrollo. Tu palabra es eficaz, tu palabra es poderosa. Haz que nosotros podamos aplicárnosla a la vida de una forma correcta, de una forma adecuada. En el nombre de Jesús, el Señor. Amén. Amén. Muy bien, hermanos míos. Pueden sentarse, por favor. Hoy vamos a hablar de algo muy interesante. Estaba en la reflexión sobre la predicación, recordando el texto del libro de Isaías, en el capítulo 26, el versículo 3, cuando el profeta le dice a Dios en términos de convencimiento para ajustarlo como promesa para el pueblo: tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Hoy vamos a descubrir el valor de esa paz para el bienestar de nuestras vidas. Hermanos míos, debemos resolver adecuadamente nuestras preocupaciones, porque ellas pueden convertirse en la base de condiciones más exigentes a nivel de salud mental. Estoy hablando del estrés, estoy hablando de la ansiedad. ¿Ya? El estrés y la ansiedad son condiciones que indican un nivel de perturbación o de afectación en donde las preocupaciones a veces pueden ser causa. ¿Ya? Entonces, vamos a avanzar en el análisis de estas cosas porque el mal de la época es ese. El mal de este tiempo en la humanidad es ese. La gente vive estresada, la gente vive metida en crisis, auténticas crisis de ansiedad. ¿Ya? A veces cuando se habla de estrés y de ansiedad, se trata de entender que las dos cosas son lo mismo, como identificarlas. Pero cada una tiene su identidad, sus características que las hace inconfundibles. Y entonces, cuando hablamos del estrés, estamos hablando de una cosa muy definida, y cuando hablamos de ansiedad, estamos hablando de una condición en el ánimo y en la emoción, la vida emocional de la persona también muy definida. Ahora, las preocupaciones pueden estar en la base de cualquiera de las dos. Puede que sí, en ocasiones no,
pero precisamente hablar de las preocupaciones nos sirve de entrada para meternos en esto que es un poco más exigente. Hablemos un poquito del estrés. La palabra estrés viene de una expresión latina, extringere, que significa provocar tensión. ¿Ya? Eso es provocar tensión. En física se refiere a la fuerza que se aplica a un objeto que puede romper el objeto o puede deformarlo. Originalmente en medicina, por allá por el año 1956, se le usó para definir una respuesta global, total y automática del ser humano ante las exigencias externas e internas que no se pueden armónicamente controlar y amenazan con el equilibrio en la vida de la persona. Equilibrio interno, equilibrio relacional, son condiciones que al generar, según definición, según la expresión, el sentido de estrés, al generar la tensión, el organismo no logra resolver el asunto adecuadamente y va a crear un estado que se convierte en una situación de quebrantamiento en lo físico, en lo mental y en lo digámoslo así, en lo relacional de las personas. ¿Ya? Podemos decir entonces que el estrés implica cualquier factor externo o interno que induce a un aumento en el esfuerzo por parte de la persona para mantener el equilibrio dentro de sí mismo y en relación con su ambiente. Es decir, se habla de estrés cuando la persona es sometida a unas condiciones que lo obligan a multiplicar sus esfuerzos para tratar de mantener a la persona en una condición equilibrada. ¿Ya? Se puede decir también entonces que el estrés es una respuesta no específica del organismo a toda demanda que se le haga. Es decir, cuando su condición biológica, su condición de persona humana es demandada, la tendencia es a responder creando un nivel de tensión para usar al máximo las habilidades del organismo, las habilidades de la mente de la persona para poder resolver, para poder sacar adelante la vida de la persona en función de esa demanda que se le está haciendo. O sea que cada cosa que se nos demanda exige un poquito de estrés en nosotros y no estamos diciendo que eso es malo. Estamos diciendo que es una condición fisiológica de nuestro organismo. Puede ser, hermanos míos, cualquier demanda, independiente que sea física,
psicológica o emocional, ¿ya? De cualquier tipo de demanda, independiente de que sea positiva o que sea negativa. Las demandas positivas estresan, lo mismo que las demandas negativas. Porque el estrés es una respuesta biológica del organismo que se puede medir y corresponde a la salida o a la secreción de ciertas hormonas que son responsables de esas reacciones del estrés. Cuando la persona es exigida a dar de sí, entonces existe todo un mecanismo neurohormonal o un mecanismo a través de la sangre. Son las dos cosas que se complementan, hormonas que se estimulan o glándulas que se estimulan a través de la sangre para soltar ciertas sustancias, que son sustancias que están moviendo todo el programa que desarrolla lo que nosotros llamamos el estrés. Entonces, fíjense ustedes que cuando hablamos de estrés estamos hablando necesariamente de una respuesta fisiológica. Nosotros no estamos hablando de una enfermedad, solo que puede llegar a ser una condición anormal, inapropiada, entonces aparece la enfermedad. Pero el estrés es una condición natural, es una condición propia del organismo, porque así estamos nosotros, digámoslo así, constituidos para reaccionar de acuerdo a los estímulos que recibimos. Las respuestas del organismo pueden ser buenas o pueden ser malas. Y aquí es donde está el cuento, aquí es donde está el problema. ¿Ya? Recuerden, algo bueno que me sucede y me produce una gran alegría, genera en mí una respuesta de estrés, porque es un estímulo especial que hace que mi organismo dispare todo un mecanismo por el cual se acomode digámoslo así, a experimentar la satisfacción sin que se rompa el equilibrio interno. Pero también puede suceder con una cosa desagradable, triste, como una tragedia, como la muerte de un ser querido. Nosotros podemos reaccionar y necesariamente reaccionamos a eso con dolor, con tristeza, con angustia, con preocupación. Y el organismo tiene que dispara todos los mecanismos y trata de responder eficazmente a lo que la situación está demandando. Las cosas positivas, las cosas negativas producen efecto de estrés. Pero una cosa es la respuesta buena y otra cosa es la respuesta mala. ¿Ven? Hay un momento en que la respuesta, en función del estrés, es una respuesta positiva, es decir, una respuesta válida, adecuada, mantiene el equilibrio, mantiene el orden, mantiene las condiciones estables. Y hay momentos en que la respuesta es desajustada, y entonces esa respuesta desajustada genera un desequilibrio enorme y es el tipo de estrés inadecuado. La mayoría de las veces las respuestas del organismo se realizan en armonía, ¿ya? Con la mayor naturalidad y sin consecuencias. Es decir, el organismo resuelve el asunto. De hecho, ni cuenta nos damos de que el organismo hizo todo un ejercicio interno
para acomodar las cosas de modo que el equilibrio interno no se rompiera. Y usted vivió una experiencia, por ejemplo, un acoso laboral debido a la necesidad de una entrega de un producto y tuvieron que trabajar con mucho esmero y presionados por el hecho de terminar y poder enviar las cosas, y eso genera estrés. Y cuando sucedió todo, se entregó el producto, usted sale un poquito más cansado de lo normal, pero usted sale y llega a su casa, descansa y lo toma como lo normal de la vida. Eso fue una salida saludable del estrés. Usted no sabe cuántas presiones se dieron en el interior de su ser, en la cabeza suya, en sus órganos, en todas sus estructuras. ¿Ya? Esos órganos se tuvieron que preparar mucho tiempo para lo peor. Esos órganos tuvieron que ajustar su funcionamiento para el riesgo de una demanda cada vez superior. Y usted no se dio cuenta, usted simplemente vivió el asunto y después dice, qué cosa tan dura, terminé rendido. Y usted termina rendido porque sus órganos fueron exprimidos al máximo para dar una respuesta adecuada. Ese es el efecto del estrés. Ahora, si usted lo resuelve bien, aparece algo que se llama un buen estrés, ¿ya? Porque usted lo hizo en forma adaptativa, porque usted lo acomodó a las posibilidades fisiológicas de su organismo. Ese buen estrés o eustrés o buen estrés es lo que sucede con mucha frecuencia, ¿ya? Cada vez que yo tengo que predicar, yo vivo la experiencia de un estrés y yo le pido a Dios y busco su respaldo y tomo las actitudes correctas para que nunca eso pase los límites. ¿Por qué? Porque puede pasar los límites y generarme un mal estrés, ¿ya? Muchas veces nosotros somos descuidados en ese sentido y le demandamos al cuerpo o le demandamos a nuestra biología lo que ella no puede dar. Y llega el momento en que el cuerpo dice no doy más, sus órganos dicen no damos más, y entonces aparecen las características del mal estrés, ¿ya? Ese mal estrés se define también como distrés. Eustrés, buen estrés, distrés, mal estrés. Esas veces, las respuestas exigidas por una demanda intensa, a veces muy prolongada, puede ser agradable o desagradable, terminan siendo excesivas y superan las capacidades de resistencia y de adaptación del organismo. Su organismo no pudo hacer todos los ajustes que precisaba hacer para poder mantener el equilibrio y entonces se genera una condición crítica y aparece el estrés malo, el estrés enfermizo, diríamos el estrés patológico, ¿ya? Aparece el distrés. Digamos, hermanos míos, que el buen estrés es todo aquello que causa placer, todo lo que la persona quiere o acepta hacer en armonía consigo mismo, con su medio y con su propia capacidad de adaptación, ¿ya? Lo que hace plenamente satisfecha a la persona, ¿ya? Puede ser como ejemplo una demostración de un buen estrés,
las experiencias de alegría, los momentos de éxito, cuando la celebración del éxito no se desborda, ¿ya? Las expresiones de afecto, el trabajo creador, o por ejemplo un rato de tranquilidad, un ratico de soledad, donde todo el mundo está un poquito distante y usted se encuentra bien con usted mismo, ¿ya? A compartir con otras personas que usted aprecia mucho, ¿ya? Todos esos aspectos que resultan estimulantes van generando el buen estrés. Esas cosas que son alentadoras, esas situaciones que son fuente de bienestar, que son motivo de satisfacción, todo aquello que promueve el equilibrio en usted, aunque sea una expresión de estrés, es un buen estrés. Y usted puede tener su organismo funcionando exigentemente, pero usted nota que a veces el cansancio no llega. ¿Ya? Otros, con la mitad de lo que usted está haciendo, terminan rendidos y usted sigue también tan tranquilo. Y aunque se cansa, ese cansancio no se expresa como una condición agotadora, una condición que va bloqueando las habilidades suyas, sino que es el cansancio natural, pero usted queda con una enorme satisfacción y un sentimiento de bienestar muy grande, ¿no? Que cuando usted llega a su casa descansa placenteramente, no con el sentimiento de haber vivido una pesadilla o una condición que se le salió de control, ¿ya? El mal estrés, en cambio, es todo aquello que disgusta, todo cuanto la persona hace a pesar suyo y no tiene la madurez suficiente para asumirlo como algo natural, ¿ya? A veces la estructura de la personalidad hace que el mal estrés llegue más fácilmente, porque las personas con una pobre personalidad tienen tendencia a reaccionar muy inadecuadamente frente a situaciones de disgusto, como que tienen un pobre poder de adaptación a situaciones incómodas y no saben vivir muy bien la frustración. Y entonces aparecen esos estados profundamente afectados, como que si lo que estuviera sucediendo fuera lo peor de la vida y que ese momento fuera el momento más desgraciado de la existencia de la persona. De modo que la persona actúa como si el mundo se le hubiera venido encima. Alrededor de todo eso, pues claro, con el mundo aplastándolo, necesariamente el estrés que se genera es un estrés de muy mala calidad. Entonces vean ustedes que el buen estrés y el mal estrés están servidos a las posibilidades de todo ser humano, de cualquier ser humano. Y eso va a depender de muchas cosas que iremos estudiando poco a poco para ir descubriendo que a veces nosotros vivimos bajo condiciones de estrés muy dañinas y afectamos tan negativamente nuestra estructura humana que al final nos volvemos suicidas con las posiciones que tomamos en la vida, deteriorándose nuestra salud producto de no reaccionar adecuadamente frente a las presiones estresantes de la vida. El tipo de estrés depende también de cómo se recibe y se interpretan los acontecimientos, ¿no? ¿Ya? Eso también es bueno tenerlo en cuenta, ¿ya?
Una misma situación puede significar un mal estrés para una persona y un buen estrés para otra. O sea, lo que importa no es lo que sucede muchas veces, ¿no?, sino la forma como se percibe, y estamos dándole vueltas a una idea en la que insistimos, demostrando que si nosotros maduramos y sabemos interpretar, nosotros tenemos oportunidad de evitar consecuencias tristes en relación con el bienestar de nuestra vida humana. Hermanos, el nivel válido de estrés es la dosis de estrés necesaria biológicamente para cada persona. ¿Sí me están oyendo lo que estoy diciendo? ¿Ah? Uno tiene que dosificar su capacidad para recibir estrés. Y entonces hay unos niveles, ¿ya?, que apenas están ajustados para nuestra capacidad. Lo que se busca es que la persona con ese nivel de estrés se desempeñe de manera armónica en unas condiciones óptimas compatibles tanto con su personalidad como con su capacidad de adaptación. Hay cosas que uno dice, a ciertas personas no hay que exponerlas a tal cosa o a determinadas situaciones, porque uno dice, esa persona no tiene una gran capacidad de adaptación, o esa persona tiene una personalidad con estas características, y yo sé que si se mete allí, si no se ha trabajado, o si no se trabaja eso suficientemente, de allí va a salir para una clínica de reposo, porque no tiene condiciones naturales para soportar eso. La dosis no es la que necesita. Hay que darle otra dosificación. ¿Para qué? Para que funcione óptimamente, para que funcione adecuadamente. O sea que cada quien tiene su capacidad de soporte, por tanto, para cada quien hay una dosis de estrés necesaria biológicamente hablando. Porque podemos decir que cuando la persona funciona por debajo del umbral óptimo de estrés que puede soportar, el organismo está subestimado, poco solicitado, hablando en lo físico, en lo psicológico o en lo biológico. En cambio, cuando se funciona por encima del nivel óptimo, el organismo se encuentra superestimulado, agotado por cansancio, demasiado solicitado, sometido a una adaptación excesiva que exige, fíjense ustedes, ya hablaremos con detenimiento de eso, exige una secreción importante de hormonas de adaptación. Ya estamos hablando, por ejemplo, de la adrenalina, estamos hablando de la cortisona, son hormonas importantísimas en esto. Las hormonas responsables de efectos secundarios y de alteraciones metabólicas y orgánicas, de modo que si estimulamos demasiado la producción de todas estas sustancias, el organismo va a verse tocado negativamente, y entonces una exigencia por encima del nivel óptimo enferma, una exigencia por debajo del nivel óptimo también enferma. Son condiciones en donde el nivel apenas necesario es exigido. Entonces a cada persona le conviene conocer tanto su nivel de estrés, sus límites y capacidad de adaptación, así como la dosis de presión que puede soportar. ¿Ve? Usted tiene que ir conociendo eso. Usted tiene que ir identificando todo eso.
Usted dice, es que si me meto allí, me vuelvo loco. Yo allí no puedo funcionar de esa forma. Y Dios nos da las condiciones de discernimiento para saber qué cosas podemos aceptar a nivel de demanda en lo relacionado con el estrés. Yo conozco personas muy interesadas en otra persona a nivel afectivo y a veces en son de broma, pero en serio, yo le digo, usted se mete allí y usted termina loco, termina loca. ¿Y por qué? Es que él es una buena persona, ella es una buena persona. Sí, pero usted se mete allí como es usted y como es esa otra persona, usted va a terminar muy mal librado. ¿Por qué? Porque van a ser factores estresantes y usted no va a manejar bien. Pero usted presume que usted va a cambiar a la persona, ¿ya? Y lo que va a resultar es que la persona lo va a mandar al hospital psiquiátrico. De modo que mejor no se meta allí. Y fíjense ustedes que son incompatibilidades relacionales de dos buenas personas. Hay dos buenas personas que tienen incompatibilidades relacionales. Es que usted con él, usted con ella, no. ¿Pero qué? Es que yo no la merezco, es que yo no lo merezco. No, no es de merecimientos, es de posibilidades. ¿Ya? Es de posibilidades. Y yo espero que usted vea crecer a sus hijos sin que sus hijos digan, no, mi papá vive todo el tiempo en el hospital psiquiátrico y que usted no tenga ninguna relación con ellos. Entiéndame que suena chiste, pero es así. Es así. No todos los espacios permiten que usted maneje las condiciones de estrés adecuadamente. Uno no puede vivir con todo el mundo. Eso es obvio. Usted sí debe trabajar con todo el mundo, pero usted no puede vivir con todo el mundo. Usted merece salir de la demanda laboral donde usted respeta y aprende a sobrellevar las condiciones de compañeros o compañeras de labores a los ambientes que son los ambientes estables suyos, los de su casa. Pero que usted salga de la empresa y llegue a un infierno a su casa para usted, ¿ya? Una condición insoportable, que usted diga, prefiero trabajar todo el día, toda la noche, antes que llegar a mi casa. ¿Está entendiendo usted que son niveles de estrés que usted no puede manejar y no le conviene manejar? Como una idea tipo resumen, yo podría decirles que uno puede comparar el estrés con las cuerdas de una guitarra o una guitarra en su encordado, ¿no? Las cuerdas necesitan la tensión justa para emitir un sonido con precisión. Las cuerdas afinadas de la guitarra sonarán maravillosamente en las manos de un músico experto porque mantiene una cierta tensión que es la exigida para la expresión del sonido ideal del instrumento. Esas mismas cuerdas, si están flojas, aún en las manos de un gran artista, de un gran guitarrista, no sonarían o su sonido resultaría absolutamente desagradable. Sin embargo, si las tensamos demasiado, si apretamos tanto las clavijas que las cuerdas quedan muy tensas, el buen guitarrista dice, no, ese no es el sonido que quiero. No me está dando las tonalidades que necesito en la cuerda. Y llegará el día en que su torpeza, la suya tensando la guitarra, romperá una cuerda. Rota la cuerda, se inutiliza el instrumento. Eso es el estrés malo. En el momento en que se rompió la cuerda, el instrumento no va a funcionar
el instrumento tiene que dejarlo allá arrinconado mientras consigue la cuerda nueva. Y ese proceso es un proceso de incapacidad que a nivel laboral tiene sus consecuencias y a nivel de la vida social también implicaciones no muy agradables, y especialmente en las condiciones personales de cada uno. Usted vivir la experiencia de un mal estrés es una cosa que usted no se la puede desear a nadie. Después de que usted lo viva, usted dice, yo no quisiera que alguien pasara por este tipo de cosas. Piensen ustedes que es algo fisiológico mal manejado. Es un cuerpo mal administrado. Es una vida que no se le cuidó con la visión objetiva de las posibilidades reales. Ahora sí, veamos nosotros a nivel espiritual. ¿Cómo podríamos entender esto? Y digamos de entrada que la condición fundamental del hombre para enfrentar el estrés, la Biblia lo identifica con la expresión paz. Paz. ¿Ya? ¿Cómo un hombre supera cualquier tipo de estrés? Desarrollando paz. De hecho, el término paz en la Biblia tiene un significado muy amplio. Indica bienestar, indica condición bendecida, indica armonía, indica tranquilidad, indica la experiencia de aquel que está confiado, que se siente seguro, que está en buenas manos. Fíjense que es un término de enorme valor. Podemos decir que la paz es el estado interno que mantiene el equilibrio. Es la condición que ajusta todas las cosas o todos los elementos de la vida de una persona a un acuerdo trascendente, facilitando la armonía de todo el ser. ¿Ve? La paz es una condición que genera acuerdo adentro. ¿Bajo qué? Bajo el estímulo de una razón superior o de razones superiores. Por ejemplo, el estímulo de querer agradar a Dios, el estímulo del respeto que se merece Dios. Hay veces que un ser humano estimula la paz interior en nosotros. Querer nosotros hacer las cosas bien para satisfacción de alguien a quien apreciamos, eso es un estímulo de paz y que nos mueve a unir todas nuestras energías internas para garantizar que se produzca ese estado. Y entonces todas las fuerzas se unen alrededor de una idea común y aparece la paz en el interior del ser humano. Es una idea que vamos a ir perfeccionando. Pero la paz también es aquella capacidad del ser humano para mantener una relación saludable con el medio que le rodea. Una relación saludable con las cosas, una relación saludable con las personas. ¿Y cómo podría ser? Garantizando su libertad en relación con las cosas, en relación con las personas y manteniendo la justicia en el punto correcto. Miren ustedes, yo soy libre de todos aquellos con los que me relaciono, pero en función de mi libertad busco ser
la persona más justa, ¿ya? Más ajustada a la realidad y más ajustada a la rectitud en relación con esas otras personas. Cuando esa justicia se relaciona con Dios, recibe el nombre de piedad. Entonces nosotros decimos, una persona cuando tiene una buena relación con Dios, esa persona es una persona piadosa. O decimos nosotros, esa persona es una persona que mantiene una gran reverencia delante de Dios. O decimos nosotros, es una persona que teme a Dios. Fíjense que son términos bíblicos para hablar de condiciones justas de nosotros en relación con Dios, y esas condiciones indican que delante de Dios nosotros nos colocamos donde debemos estar, Dios arriba, nosotros abajo, y por eso nosotros somos piadosos, nosotros somos reverentes, nosotros tememos a Dios. Cuando yo vivo esa relación con Dios o esa relación justa con las personas y las cosas, yo estoy estimulando la paz en el ambiente donde yo me muevo. ¿Ya? Estoy viviendo en paz con lo que me está rodeando. Entonces se suman dos formas de paz: la paz interior, el equilibrio interior, y la paz con todo lo que me está rodeando. Miren ustedes en Isaías 32, 17. Recuerden el texto que citábamos a Isaías 32, 17. Al comienzo del culto, yo les citaba un texto a ustedes. Y dice en el texto de Isaías 26, 3, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Si observan ustedes, esa completa paz se está refiriendo a las dos formas de paz: a la paz interior y a la paz con el ambiente. ¿Ya? En Isaías, en el capítulo 32, Isaías 32, en el versículo 17, dice: y el efecto de la justicia, mire, el efecto de la justicia, todo lo que usted haga con justicia será paz. Donde se mueva la justicia se produce la paz. Si usted genera una relación, por ejemplo, una relación familiar justa, en ese ambiente familiar hay paz. Si usted genera una relación laboral justa, en ese ambiente laboral hay paz. Y el efecto de la justicia será la paz, y la labor de la justicia, reposo y seguridad para siempre. Cuando hay paz, es posible el reposo. Cuando hay paz, las personas pueden experimentar seguridad, sentimiento de persona protegida. Es una condición interna que no la vive sino el que tiene paz, el que desarrolla la paz. Por eso, poder confiar en Dios no lo puede hacer cualquier persona. Se necesita que la persona desarrolle paz internamente para que la confianza fluya, para que el sentimiento de garantía se exprese. Esa es la razón por la que Isaías dice, no hay paz, dijo mi Dios, para el impío. Es que no puede haber paz para una persona impía, es decir, para una persona que no tiene una relación con Dios
válida, no puede desarrollar paz y no hay entonces posibilidad de sentimiento de seguridad en la vida de una persona impía. Vean ustedes que podemos decir que la justicia produce paz. La justicia produce paz. Si usted se esfuerza en hacer las cosas respetando el derecho de todo el mundo, usted experimentará la paz relacional. Si usted se esfuerza haciendo las cosas respetando los territorios que su cuerpo le demanda y usted no se desborda porque usted es justo con su propio cuerpo, el efecto será paz. Esas dos formas del sentido de la paz para superar el estrés, para vencer el estrés, es lo que Jesús le prometió a sus creyentes previo al final de su tiempo. Ya Jesús está dando las últimas instrucciones a sus discípulos porque ya viene el final y él sabe que debe irse. Y entonces dice en Juan 14, 27, Juan 14, 27, algo que nosotros hemos mencionado todo el tiempo, un texto con mucho sentido en nuestro ambiente cristiano. Dice el Señor Jesús: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tengáis miedo. Observe, la paz os dejo. Eso es una cosa. Mi paz os doy. Eso es otra cosa. La paz os dejo tiene que ver con nuestra relación con el medio. Jesús nos da la oportunidad de vivir una experiencia de paz en relación con el medio social en el que nosotros nos tenemos que mover, en relación con las otras personas. Jesús les dice a sus discípulos: ustedes van a estar en paz entre ustedes, ¿ya? Esa paz yo se las dejo, ¿ya? Ustedes van a estar en paz conmigo, ustedes van a estar en paz con Dios. Ustedes deberían estar, por producto de esto que les estoy dando, en paz con el entorno físico. No es correcto entrar en conflicto con la naturaleza a partir de Cristo, pues esa desarmonía estaría atentando contra la conquista poderosa y liberadora de Cristo en relación con nuestro vínculo con el mundo físico en el que vivimos. Si ustedes recuerdan, la forma como se expresó el juicio de Dios contra el hombre en Génesis, en el capítulo 3, ameritaba una redención. En Génesis 3, Dios le dice al hombre, por cuanto obedeciste, Génesis 3, 17, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Fíjese que el hombre se convierte en factor de maldición para la tierra y Dios no quiere eso. Maldita, oigan bien, maldita será la tierra por tu causa. Y Cristo vino a darnos paz con la tierra. Es decir, para que levantemos la maldición y le demos a la tierra la oportunidad de restaurarse y de restaurar su relación con nosotros. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Es decir, no es una experiencia agradable.
Es una experiencia muy agresiva, muy violenta, al punto de que la tierra terminará diciendo no, negándote el fruto. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Esa condición es ruta de muerte y Cristo vino a romper esa disarmonía para darnos la oportunidad de reconstruir un espacio relacional de modo que la tierra no produzca estrés para nosotros. Que la tierra no sea un factor de estrés, no sea un factor de distrés, estrés malo, ¿ya? Que la relación con Dios no sea un factor de estrés, que la relación del hombre con el hombre no sea un factor de estrés, que la relación de pareja no sea un factor de estrés. Fíjese que todo eso está consignado en la desgracia de Génesis 3, consecuencia del pecado. El hombre convierte todo su entorno en un factor de angustia y de preocupación y no de realización. El hombre termina de pelea con todo lo que le rodea. El hombre termina, por tanto, demandando excesivamente a su biología para tratar de sacarle provecho a una naturaleza que le niega fruto, porque el hombre no es cordial, porque el hombre no es respetuoso, porque el hombre no es justo. Fíjense ustedes que todo eso es factor de estrés, bíblicamente hablando. Y estamos produciendo un estrés porque nosotros no producimos paz, porque nosotros no desarrollamos la paz. La paz os dejo, Jesús nos dio esa garantía, Jesús nos dio esa oportunidad, pero no nos deja esa solamente. Dice, mi paz os doy. Jesús nos regala el secreto del equilibrio interior. ¿Cómo pudo él mantenerse en esa estabilidad frente a tantos factores de crisis que habían alrededor de su vida? ¿Ya? ¿Cómo podemos nosotros entender en Cristo Jesús que su vida diera ese resultado que cosecha las promesas, las grandes promesas del Antiguo Testamento? El texto de tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. ¿Ya? ¿Por qué? Porque en ti ha confiado. Esa actitud de mantener el equilibrio en la confianza en Dios, de mantener entronizado a Dios en el centro de la vida de un ser humano que mueva al orden interior. Esas condiciones nos las transmite Jesús. Esa es nuestra identificación con el Espíritu de Cristo. Por eso, hermanos míos, nosotros debemos recibir de Cristo todas esas potencialidades, porque el estrés nos está haciendo mucho daño. Y no importa que seamos cristianos, pero nos está haciendo daño. Estamos siendo muy afectados por posturas, por posiciones. Por ejemplo, cuando yo veo a una persona viviendo una crisis existencial en una estructura de personalidad altiva, de soberbia, de orgullo, hermanos, yo digo, se va a desbaratar. Porque es que esas personas orgullosas nunca dan el brazo a torcer y todo el tiempo se mantienen erguidos, aunque por dentro se estén desbaratando, se estén desquebrajando. ¿Por qué? Porque carecen de la humildad suficiente para permitir que los recursos de Dios fluyan en ellos para librarlos de todos esos factores estresantes que les está quitando la vida. Esa es la paz que Pablo identifica como la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, ¿ya? Y que guardará, dice Pablo, vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Esa es la paz de Dios, la paz que Jesús nos
dejó la paz que Jesús nos dio. Y por eso quiero invitarlos a que entiendan que el estrés está allí todo el tiempo obrando. Ustedes están movidos por factores de estrés. Están tocados por unas demandas estresantes terribles y esas son las circunstancias de la época actual. Así vivimos, estresados. Es que nosotros somos tan torpes que venimos bien estresados del trabajo, que es un trabajo sobredemandante. El cuerpo apenas está creando el equilibrio, el cuerpo está apenas como reabsorbiendo todas las sustancias químicas que se dispararon en las demandas del trabajo. Y usted se sienta en un sofá, prende el televisor y comienza a ver una cantidad de cosas estresantes, que eso es como la satisfacción suya de estar comiendo ají para picarse. Y solemos decir los que nos gusta el ají, es que el mejor ají es el que saca una lagrimita. Ají que no saca lágrimas no es un buen ají. Nos gusta picarnos. Bueno, eso es pasable desde el punto de vista de nuestro proceso digestivo. Pero otra cosa es que a usted le gusta estar estresándose innecesariamente. Entonces coloca una película de terror o usted se sienta a ver las noticias. Y yo a veces digo, hay momentos en que estamos tan cansados que lo mejor que debemos hacer es no ver noticias, no oír noticias. Si dejamos de oír noticias un día no se va a acabar el mundo y no vamos a terminar convertidos en las personas más ignorantes del mundo, pero debemos guardarle a nuestro ser, a nuestro organismo, las posibilidades de una saludable recuperación. Y estamos viviendo bajo la presión de muchos factores de estrés a través de nuestras ambiciones, de nuestras codicias, de nuestras expectativas insanas, de nuestras angustias, de nuestros miedos. Yo les digo sinceramente, hermanos, que necesitamos que Cristo nos recupere de tanta condición insana que está afectando nuestra vida cotidiana, porque el estrés está haciendo diabluras en nosotros, solo que no nos damos cuenta sino cuando aparece el infarto, ¿no? No nos damos cuenta sino cuando aparece el accidente cerebrovascular. No nos damos cuenta sino cuando entramos en una crisis hipertensiva y nos toman la tensión que está por allá en las nubes. Y hermanos míos, a bajarla de allá resulta todo un esfuerzo que a veces trae implicaciones muy desagradables y a veces trae consecuencias tristes para la salud de la persona. Hay tantos males de orden psicosomático, es decir, relacionando el cuerpo con la mente. Tantos males que se producen por razón del estrés, que yo espero que estas lecciones que hemos comenzado hoy a trabajar, con las que comenzamos a trabajar este tema, ustedes me le presten mucha atención y dediquemos tiempo para ir a Dios, crear estrategias, vamos a estimular planes para que los creyentes aprendan a liberarse de condiciones estresantes para garantizar el equilibrio necesario para mantenernos bien. En el nombre del Señor hay victoria sobre el estrés. Estoy convencido, pero quiero que conozcan ese mal. Yo a todo el mundo le escucho hablar de estrés, pero muy poca gente sabe qué es eso en realidad. Que la gente cree que estrés es simplemente una preocupación o estrés es agotamiento simplemente que se produce y que se resuelve fácil. A veces el estrés se produce a unos niveles que ni cuenta usted se da del daño que se está produciendo y
hermanos míos, el estrés es una condición que es inevitable desde el punto de vista fisiológico, pero que cuando usted lo ordena, cuando usted lo ubica dentro de los parámetros de su fe cristiana, usted va a hacer que cualquier expresión del estrés tenga condiciones buenas y no destructivas. Que usted tenga un buen estrés y no un mal estrés. Que Dios nos ayude. Espero que esto los ponga a pensar, y los ponga a pensar muy seriamente, y los ponga a buscar a Dios, porque esa es la fórmula. Acercarse a Dios, porque Él es el que puede darnos la paz que sobrepasa todo entendimiento. Y si eso se da así, el estrés no tiene territorio para volverse patología, volverse enfermedad en nosotros. Les pido el favor de que se pongan de pie. Pónganse de pie, por favor. Vamos a orar. Vamos a pedirle a Dios que nos ayude, que nos despierte conciencia, que nos desnude estas cosas. Oyéndolas, usted podrá decir, oiga, yo vivo eso muy frecuentemente. Y yo creía que eso era normal. Pues sucede que como lo vive a veces no es normal. A veces es normal, pero como lo vive con frecuencia que le produce tanto impacto destructivo a su vida, eso no es normal y se convierte en una forma pecaminosa de vivir, haciéndole daño al templo de Dios, el lugar que Dios escogió para habitar, y usted lo convierte en un territorio hecho trizas, desbaratado, demolido totalmente como consecuencia de exponerlo a tantos factores de estrés patológicos. Oremos que Dios nos ayude. Padre eterno, estamos ante ti, deseosos de encontrar respuestas y de comenzar a recibir soluciones auténticas acerca de este problema tan serio del que hemos hecho mención. Hemos venido entendiendo cosas que tienen que ver con situaciones que nosotros se han presentado como condiciones normales, porque nosotros les hemos dado derecho a permanecer en la vida nuestra, pues nunca conocíamos, no teníamos idea siquiera de lo inadecuado de cada una de ellas. Te pedimos en este momento que nos ayudes a entender todo esto en relación con el estrés. Te pedimos, Señor, que nos abras la mente, que despiertes nuestro interés, nuestra disposición de ánimo, nuestro deseo de ir encontrando las posturas adecuadas frente a las demandas de la vida y de ir midiendo las posibilidades del manejo que le hacemos a nuestra vida. En el nombre glorioso de Jesucristo, te doy gracias porque esto nos va a ayudar enormemente, porque sabemos que si tú has permitido que de esto hablemos es porque tienes planes maravillosos con la vida nuestra, porque quieres sanar a tu pueblo, porque quieres liberar a tu iglesia. Bendícenos entonces con esas formas de tratamiento tuyo para que la salud mental que requerimos, en este caso en relación con el estrés, fluya en nosotros de parte tuya de una manera especial, y sobre todo porque necesitamos que tú nos des la oportunidad de prevenir males, llevando nuestro cuerpo a recuperarnos de cosas que de otra forma nos conducirían a situaciones muy afectadas. Dios mío, libéranos entonces de todo esto, danos la sabiduría para vivir adecuadamente alrededor de estas claridades que recibimos. En el nombre glorioso de Jesucristo, gracias Padre Santo. Amén. Amén. ¿Está conociendo usted una cosa interesante del funcionamiento suyo? Y si usted logra entender que mantenerlo a nivel normal y saludable es posible, eso sería extraordinario, porque le aseguro que eso es lo que Dios quiere, que usted vuelva saludable su experiencia con el estrés y que usted recupere el control válido de los territorios de su vida y no que usted vaya siendo arrastrado por fuerzas extrañas
que perturban su paz. Dios les bendiga, hermanos míos. Salúdense unos a otros. Vivimos en un mundo a la deriva sin control, en medio de una sociedad sin rumbo y dirección, mas siempre habrá esperanza y un futuro siempre habrá, si en nuestro Dios confiamos y en su iglesia hallamos paz. Y es su iglesia que me guía y me consuela y si hay dolor, ella cuida bien mis pasos y me brinda eterno amor. Es el faro del Señor que me ilumina al caminar, y es también la fortaleza que protege en todo mal. Es verdad, es paz, es vida y siempre busca el bienestar de cualquiera que permita a Dios hacer su voluntad. Y en su amparo es que yo crezco, pues a ella pertenezco. Gracias Dios, pues sé que en tu infinito amor me has brindado con tu iglesia salvación. Bueno es entender lo que la iglesia puede hacer, cuando a través de ella Dios nos muestra su poder. Y es tiempo de que todos seamos focos de su amor, para hacer en nuestro mundo parte de la solución. Y es su iglesia que me guía y me consuela si hay dolor. Ella cuida bien mis pasos y me brinda eterno amor. Es el faro del Señor que me ilumina al caminar, y es también la fortaleza que protege en todo mal. Es verdad, es paz, es vida y siempre busca el bienestar de cualquiera que permita a Dios hacer su voluntad. Y en su amparo es que yo crezco, pues a ella pertenezco. Gracias Dios, pues sé que en tu infinito amor me has brindado con tu iglesia salvación. Paz es vida y siempre busca el bienestar de cualquiera que permita a Dios hacer su voluntad. Y en su amparo es que yo crezco, pues a ella pertenezco. Gracias Dios, pues sé que en tu infinito amor me has brindado con tu iglesia salvación.